Mi padre me echó para hacer espacio para mi medio hermano dorado. Pero 6 meses después me están rogando que mienta para encubrir su crimen o terminarán en la cárcel. Soy hombre. Cumplí 18 hace unos 4 meses y mi padre me echó hace 6 meses porque mi imbécil medio hermano Derek, de 24 años, decidió que regresaría aquí y no quería alquilar un lugar como una persona normal. Así que quería vivir con mi padre. Para dar contexto. Derek es hijo de mi padre de su primera relación. Pero la madre de Derek y mi padre rompieron poco después de que él naciera. Así que realmente no tuvieron mucha relación después. Derek está mucho más cerca de mi padre que de su madre. Así que pasamos mucho tiempo juntos creciendo porque él venía más a menudo de lo que se requería legalmente según su acuerdo de custodia. Estoy bastante seguro de que se suponía que debía pasar la mitad del mes con mi padre. Pero recuerdo estar cerca de él todo el tiempo o tal vez eso fue solo mi cerebro exagerando las cosas porque odiaba pasar tiempo con él. Pero mi padre nos obligó a estar juntos. También sé con certeza que no le agradaba mucho y me veía como una amenaza para él. Mi madre falleció hace un par de años después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón y ahí fue cuando las cosas empezaron a ir cuesta abajo conmigo y mi padre. No me malinterpretes. Las cosas han estado mal entre mi padre y yo desde que era niño. Supongo que mi padre realmente no quería un hijo como yo o tal vez ni siquiera quería un hijo en absoluto. Fuera lo que fuese. Me trató de manera extraña cuando era pequeño y casi siempre sentí que no me quería cerca. La mayoría de las veces se enojaba conmigo y me gritaba por las cosas más pequeñas. Nunca me mostraba ningún afecto e incluso cuando trataba de ganármelo. Solo encontraba frialdad. Pero con Derek era una persona completamente diferente. Cada vez que Derek estaba en la casa, de repente se convertía en el mejor padre del mundo y hacía todo lo que yo quería que hiciera conmigo. Obligaba a Derek y a mí a pasar tiempo juntos a pesar de que ambos habíamos dejado muy claro que no nos gustábamos. A Derek no le agradaba porque yo era una amenaza y a mí no me agradaba porque siempre me intimidaba cuando era niño. Siempre hacía todo lo posible por enfrentarse a mí y empujarme todo el tiempo solo porque podía. Sabía que se saldría con la suya también porque mi padre nunca decía una palabra en su contra. Cada vez que me quejaba a mi padre de que Derek era duro conmigo, me decía que lo soportara y lo afrontara porque aparentemente así era como se suponía que debían jugar los niños y no quería que creciera y fuera un afeminado. Y pensé que eso era lo que mi padre quería de mí. Así que finalmente aprendí a soportarlo y dejar que sucediera. Nunca me defendía porque no quería enfadar a mi padre y sabía que pelear con Derek era una forma segura de que me gritara. Ni siquiera importaba si Derek me estaba arruinando las cosas o no si peleaba con él. Yo siempre era el que estaba equivocado. A mi padre nunca le importó la historia. Pasara lo que pasara. Yo era el malo. Era bastante obvio que tenía un favorito y no era yo. Ni siquiera por un segundo le pareció extraño que Derek se metiera conmigo aunque yo fuera 6 años menor que él. Y luego, lentamente, empezó a cambiar sus formas de intimidarme porque golpearme físicamente ya no era suficiente. También estaba creciendo. Así que cuando empezó la escuela secundaria, cambió a intimidarme con sus amigos. Antes de eso, la escuela había sido mi lugar seguro porque yo todavía estaba en la escuela primaria cuando él estaba en la escuela intermedia y teníamos edificios diferentes. Así que no podía llegar hasta mí allí. Pero una vez que empecé la escuela intermedia, estábamos en el mismo edificio y él y sus amigos se unieron contra mí y se burlaban de mí todo el tiempo. Incluso difundían rumores estúpidos y desagradables sobre mí. Como que aparentemente tenía una discapacidad mental y todos los mayores sabían que yo era el hermanito idiota de Derek. No estoy bromeando. Eso es exactamente lo que solían llamarme. Incluso me decían insultos y eso realmente me dificultó las cosas porque cuando los niños empiezan la escuela intermedia, empiezan a preocuparse más por la reputación. Así que ahora incluso los amigos que tenía de la escuela primaria no me hablaban porque no era lo suficientemente genial como para salir con nadie. No fue hasta que Derek se graduó que finalmente tuve la escuela para mí solo y pude existir en paz. Tenía un par de amigos. Pero la mayoría de la gente simplemente les creía y yo dejaba que se salieran con la suya porque estaba tan agotado de luchar todo el tiempo que ni siquiera podía soportar discutir con la gente. En casa las cosas estaban tan mal como siempre porque Derek y mi padre nunca perdían la oportunidad de menospreciarme y hacerme sentir como un idiota y lo gracioso era que ni siquiera era un idiota.
Tenía calificaciones bastante decentes y era genial en ciencias y esas cosas. Pero a mi padre y a Derek no les importaba eso. Derek era jugador de fútbol y la guinda del pastel era que también era un estudiante bastante bueno. Así que ustedes pueden imaginar lo mal que debían ser las cosas para mí en casa. Derek era todo lo que yo no era. Atlético. Académicamente fuerte y justo el tipo de hijo que mi padre había querido. Por otro lado, estaba yo. Que era normal en todos los sentidos de la palabra. Nunca perdían la oportunidad de recordarme lo insignificante y normal que era. Mi madre trataba de defenderme la mayoría de las veces. Pero mi padre era un verdadero charlatán y convencía a mi madre de que solo estaban jugando conmigo y que no querían decir nada de lo que decían. Mi madre era generalmente una persona agradable y dulce. Pero también estaba muy enamorada de mi padre. Así que nunca lo vio por lo que realmente era. Hacía todo lo posible por defenderme y se lo agradecía. Pero no funcionaba porque no era suficiente y mi padre junto con Derek seguían intimidándome todo el tiempo que podían y luego. Finalmente, Derek se fue a la universidad y sentí como si pudiera respirar aliviado. Mi padre todavía estaría cerca. Pero era significativamente menos molesto de tratar cuando el otro idiota no estaba con él. Pero antes de que pudiera descubrir cómo era vivir con mis padres sin que Derek me molestara constantemente. Mi madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Fue increíblemente difícil para nosotros aceptarlo porque sentíamos que nuestro mundo se había hecho añicos. Lo único que mi padre y yo teníamos en común era que ambos amábamos mucho a nuestra madre. Así que su diagnóstico realmente nos destrozó a los dos. Pero en lugar de fortalecer a nuestra familia, mi padre decidió que iba a sacar lo peor de esto. Mi madre ya estaba sufriendo. Pero ahora, en lugar de que mi padre y yo nos mostráramos valientes ante ella, él empezó a distanciarse aún más de ella. Antes al menos me hablaba solo para lanzarme indirectas. Pero después del diagnóstico de mi madre, dejó de hacer incluso eso y empezó a fingir que yo no existía en absoluto. Puedo darle algo de tregua por eso porque ambos estábamos sufriendo y él solo eligió afrontar el sufrimiento de una manera diferente. Yo hubiera preferido que la difícil situación de mi madre nos hubiera acercado de alguna manera. Pero claramente, eso no iba a ser así e incluso sí iba a ser así. Mi padre era el tipo de persona que se aseguraría de que no sucediera porque por alguna razón simplemente me odiaba y no podía soportar la idea de que yo fuera feliz. Con el tiempo, la condición de mi madre solo empeoró y el temperamento de mi padre también empezó a pasarme factura porque o no me hablaba en absoluto y me ignoraba por completo o era absolutamente desagradable conmigo. Hubo varias ocasiones en las que casi me hizo llorar por lo grosero que estaba siendo. Hice todo lo posible por mantener la paz en la familia al no responder a mi padre porque sabía que eso solo le daría más motivos para reprenderme y molestarme. Durante los años que mi madre estuvo enferma, cada vez que Derek regresaba de la universidad, se olvidaba de mí y yo agradecía eso. No era amable conmigo. Pero al menos era humano y eso era más de lo que podía pedir. Las cosas estaban mal cuando mi madre todavía estaba cerca. Pero después de su fallecimiento, pasé de la sartén al fuego. Los primeros 2 meses después del fallecimiento de mi madre, las cosas estuvieron muy tranquilas en la casa y con eso quiero decir que yo hacía todo el trabajo mientras mi padre era irresponsable. Él funcionaba. Iba a trabajar. Volvía y cenaba y esas cosas. Pero nada más. Estaba un poco preocupado por él y contacté a mis abuelos varias veces para decirles que pensaba que mi padre probablemente estaba deprimido. Pero no me tomaron en serio. O no se preocupaban lo suficiente por su hijo como para visitarlo después del funeral o simplemente no les agradaba. Al igual que a mi padre. Y no querían hacer lo que yo decía. Pero después de que pasaran unos meses, mi padre empezó a volver a ser el mismo. Desafortunadamente. Eso también incluyó beber en exceso y hacerme sentir como una mierda conmigo mismo otra vez. Me ordenaba constantemente que hiciera cosas en la casa y era realmente agotador porque no solo iba a la escuela, sino que también hacía todo el trabajo en la casa que mi madre solía hacer antes. Incluso cuando estaba enferma. Mi padre y yo nos las arreglábamos para hacer todo el trabajo. Pero después de su fallecimiento, toda esa responsabilidad recayó en mí. Ni siquiera podía protestar porque sí lo hacía. Mi padre me diría que no estaba trayendo dinero a casa.
Así que esto era lo mínimo que podía hacer para vivir aquí. Era realmente insultante. Pero no tenía otro lugar a donde ir. Así que tuve que soportarlo y lidiar con eso. Durante mucho tiempo. Lo único que esperaba era ir a la universidad porque eso significaría que finalmente me libraría de mi padre y no tendría que volver a casa de todos modos. Ya ni siquiera consideraba este lugar mi hogar porque una vez que mi madre se fue, dejó de ser un hogar para mí. Ahora podría haberme mudado y empezar a vivir con los padres de mi madre después de su fallecimiento. Pero ellos viven muy lejos y todavía me quedaba un año de escuela. Así que esa no era una opción para mí. Pero luego. Hace un par de meses. Cuando mi padre descubrió que su hijo dorado regresaría a casa. Me echó de todos modos y terminé mudándome a vivir con mis abuelos. Derrick se había mudado para ir a la universidad hace un par de años. Pero no había regresado a vivir aquí después de eso. Después de graduarse. Consiguió un trabajo allí y decidió quedarse porque su novia quería quedarse allí y formar una vida para ellos lejos de casa. Así que Derek decidió quedarse allí con ella y solo regresaba para las vacaciones ocasionalmente. Hace unos 2 años. Se casó con su novia porque ella estaba embarazada. Acababan de graduarse cuando se enteraron y parecía un momento bastante perfecto. Así que decidieron casarse. Me invitaron a la boda sorprendentemente y solo por ese día no me aterrorizó. Mi madre también estuvo presente allí a pesar de su estado porque. Aunque a Derek no le gustaba. A todos les agradaba mi madre y él no era particularmente cercano a su propia madre. Ya que ella era una mala madre y digo esto porque era el tipo de madre a la que simplemente no le importaba su hijo o tener una relación con su hijo. La mujer ya estaba en su 4º matrimonio cuando Derek se casó y, sinceramente, me parecía que su objetivo en la vida era ser rica. Trabajaba y ganaba su propio dinero. Sin duda. Pero eso fue a costa de su relación con su hijo. Supongo que eso explica por qué Derek estaba tan apegado a nuestro padre. Prácticamente solo tenía un padre que se preocupaba por él y, por supuesto, no quería compartir ese padre conmigo. De todos modos. Derek se casó y poco después también tuvo un hijo. Han estado viviendo felices allí durante los últimos 2 años. Pero no sé por qué por alguna razón hace 6 meses decidieron mudarse de vuelta. Mi padre simplemente me informó sobre ello como 2 semanas antes de que se suponía que Derek regresaría a casa. También estaba muy engreído al respecto y un día me sentó y me dijo que tenía que encontrar un lugar para vivir porque Derek regresaría a casa y yo tenía que ceder mi habitación. Teníamos 3 habitaciones. Así que le pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados. Así que me dijo que Derek y su esposa iban a vivir en la habitación de invitados y que iban a usar mi habitación como la guardería. Aparentemente. Era imperativo que abandonara la casa porque ya era suficiente ya que iba a ser adulto en solo unos meses. Pensé que era realmente innecesario y egoísta por parte de mi padre exigir que abandonara la casa por completo solo porque quería volver a vivir aquí con su familia. Traté de pelear con mi padre. Pero no se podía hablar con él porque ya se había decidido. Me dijo que tenía 2 semanas para desalojar y que después de eso, si no me iba, llamaría a la policía. Ahora soy consciente de que debía haber alguna manera legal de luchar contra esto y evitar que sucediera. Pero en ese momento no se me ocurrió y estaba realmente aterrorizado porque no confiaba en mi padre y sabía que era totalmente capaz de echarme sin previo aviso. Así que empecé a apresurarme a encontrar un lugar para mí. Pero finalmente me decidí a mudarme con mis abuelos. Había evitado hacer eso hasta ahora porque vivían muy lejos y todavía me quedaba la escuela. Pero en ese momento simplemente no tenía otras opciones y solo quedaban un par de semanas de escuela secundaria de todos modos. Así que estaba dispuesto a correr ese riesgo. En cuestión de días me había mudado porque no quería estar allí cuando Derek regresara a casa con su esposa e hijo. A mi padre no pareció importarle cuando me mudé y ni siquiera se despidió de mí el día que había empacado y me iba con los transportistas. Mis abuelos habían venido hasta aquí para recogerme en su camión y estaban a punto de arremeter contra mi padre. Pero les dije que no lo hicieran porque simplemente no valía la pena el drama. Han pasado 6 meses desde ese día y he estado viviendo con mis abuelos. No he estado en contacto con mi padre desde que me echó y tampoco planeaba volver a ponerme en contacto con él. Se suponía que empezaría la universidad en un par de semanas y eso ya iba a estar resuelto. Literalmente no tenía ningún incentivo para hablar con mi padre o con Derek nunca más.
Pero desafortunadamente fueron ellos quienes tuvieron que contactarme porque algo había sucedido y ahora necesitaban que lo sacara del apuro. Me visitaron hace un par de días y me sorprendió bastante porque no esperaba que se pusieran en contacto conmigo en ningún momento. Pero mis abuelos aún así los dejaron entrar y decidí tener una conversación con ellos porque parecían bastante desesperados. Descubrí que aparentemente la razón por la que Derrick había regresado aquí con su familia era porque había perdido su trabajo antes y estaba luchando para pagar el alquiler. Así que tomó la difícil decisión de regresar aquí. Su esposa estaba bien con eso porque quería ser una madre que se quedaba en casa y no quería trabajar hasta que su hijo fuera un poco mayor. Así que esta era su mejor opción. Cuando regresaron, esperaban encontrar trabajo fácilmente. Pero ese no fue el caso porque literalmente ninguna de las empresas de los alrededores estaba contratando en este momento y las personas con el conjunto de habilidades de Derek eran extremadamente comunes. Así que no era como si él fuera un candidato destacado tampoco. Pero de alguna manera mi padre se las arregló para conseguirle un trabajo en la empresa en la que trabaja. Ninguno de los dos estaba contento con eso porque pagaba un poco menos de lo que Derrick solía ganar antes. Pero eso era todo lo que tenían. Así que tenían que sacar lo mejor de su situación. Pero resulta que Derek había estado robando de la empresa durante un par de meses y finalmente había salido a la luz hace unas semanas. Ahora mi padre y Derek están ambos en problemas porque sus empleadores piensan que estaban confabulados y amenazan con presentar una demanda contra ellos si no devuelven el dinero lo antes posible. La única razón por la que todavía no los han demandado es porque es un negocio familiar y el director general de la empresa solía ser un gran amigo de mi madre. Es solo por respeto a ella que no ha presentado una demanda contra ellos por malversación. Pero no va a aguantar más tiempo y mi padre y Derek querían que los ayudara. Querían que dijera que necesitaban el dinero para mi fondo universitario. Razón por la cual habían estado robando y no para su propio beneficio personal. Mi padre creía que esto haría que el director general fuera más indulgente con nosotros y les daría algo de tiempo para devolver el dinero. Aún así serían despedidos. Pero al menos no terminarían yendo a prisión por esto. Contaban conmigo para que los ayudara y pintara la imagen perfecta de ser una pobre víctima. No podía creer que tuvieran la audacia de pedirme algo así después de la forma en que me habían tratado toda mi vida. Dije que no casi instantáneamente sin siquiera considerarlo porque era una idea descabellada y estaba bastante seguro de que no iba a funcionar. Su plan era simplemente ridículo y no quería ser parte de él. Cuando les dije que no quería ser parte de su plan, empezaron a agitarse mucho y me dijeron que tenía que ayudarlos porque había una posibilidad muy real de que terminaran yendo a la cárcel y no podía dejar que algún pequeño rencor de hace años arruinara sus vidas. Así que les dije que no era un pequeño rencor y ciertamente no era de hace años. Mi padre me había echado recientemente y ni siquiera había pasado un año desde entonces. Así que diría que era bastante reciente. Pero esa ni siquiera era la razón principal por la que no quería ayudarlos. Simplemente pensé que su plan era realmente deshonesto y, de hecho, conocía al tipo para el que trabajaba mi padre. Como dije, mi madre y él eran muy buenos amigos y también parecía agradarme. Él y mi madre prácticamente habían crecido juntos y yo solía referirme a él como mi tío cada vez que venía cuando mi madre todavía estaba viva. Incluso en su funeral tuvimos una buena conversación y nos caímos bien. Mi madre fue en realidad quien le había dicho que le diera un trabajo a mi padre en su empresa cuando mi padre había estado luchando. Pero en lugar de estar agradecido, no solo Derek había decidido intentar tomar el pelo a esta gente, sino que mi padre ahora estaba intentando encubrirlo todo y utilizarme como escudo. Pensé que era realmente bajo y no podía, con la conciencia tranquila, ser parte de esto. Así que les dije que lo mejor para ellos sería intentar pagar la cantidad que habían robado en lugar de intentar encubrirlo con más mentiras y esas cosas porque no iba a estar de su lado aquí y podrían terminar yendo a la cárcel si intentaban engañar al director general de nuevo. De hecho, deberían haber estado agradecidos de que les estuvieran dando la oportunidad de pagar ese dinero y salir de esto sin una demanda que seguramente perderían y que arruinaría su futuro porque definitivamente irían a la cárcel por ello. No tenían ni idea de lo fáciles que eran las cosas para ellos ahora mismo y lo complicadas que podían llegar a ser si decidían llevar a cabo su descabellado plan. Intenté explicárselo. Pero mi padre se enfadó mucho y dijo que no estaba allí para escuchar un sermón mío y que sí quería ayudarlos. Entonces estaría de acuerdo con su plan en lugar de darles consejos que no significaban absolutamente nada.
Así que le dije que no iba a ser parte de esto y para mi sorpresa mi padre empezó a llorar. Nunca había visto que esto sucediera antes y me hizo sentir muy incómodo. Me dijo que había estado contando conmigo porque yo era su hijo al fin y al cabo y que pasara lo que pasara en el pasado. Sabía que él me habría ayudado si yo estuviera en una situación como esta. Dijo que esperaba lo mismo de mí porque esto era algo muy importante y realmente no quería ir a prisión. Derek también tenía el mismo sentimiento y me rogaba que los ayudara porque sabía que yo era muy querido entre los amigos de mi madre y yo era el único que podía sacarlos del apuro. Mi madre habría hecho esto mucho más fácil. Pero como ella ya no estaba, yo era la siguiente mejor persona para lidiar con ello y contaban conmigo. Fue difícil. Pero aún así tuve que rechazarlos e intenté animarlos a que confesaran y devolvieran el dinero que debían. Se enfadaron mucho y dijeron que la única razón por la que los estaba fastidiando era porque solían meterse conmigo cuando era pequeño y estaban realmente decepcionados con la forma en que estaba lidiando con las cosas ahora. Se fueron después de eso. Pero sigo pensando en ello y la culpa me está carcomiendo porque sigo imaginándolos en la cárcel y no sé. Simplemente no me parece bien. Pero al mismo tiempo no quiero ser parte de algo ilegal y tan inmoral. Sería un insulto para mi madre también porque técnicamente estaría usando su amistad y manipulando a un muy buen amigo suyo. Estoy realmente en conflicto ahora mismo sobre lo que debería hacer y el tiempo es esencial en este momento porque no es como si mi padre y Derek tuvieran para siempre para pagar sus deudas. Así que hay por no querer mentir y encubrir a mi padre y a mi medio hermano que me intimidaron toda mi vida. Actualización 1. He tomado una decisión y creo que me voy a ceñir a no ayudarlos. No solo es inmoral y poco ético, sino que es directamente ilegal y no quiero ser parte de algo así. Así que si mi padre y Derek quieren mantenerse fuera de la cárcel, entonces tendrán que arreglarlo por sí mismos y ni siquiera es como si estuvieran en un grave peligro. Se les ha dado la oportunidad de enderezar las cosas. Devolver todo el dinero que Derek robó y salir de esto sin empañar su reputación. Pueden optar por devolver todo el dinero y arreglar esto por sí mismos. Así que no tengo motivos para sentirme culpable. La mayoría de los comentarios aquí sugirieron que me mantuviera alejado de esto. No solo porque mi padre y Derek eran personas terribles, sino también porque lo que estaban haciendo era realmente horrible y no podría tener esto en mi conciencia y seguir adelante con ello como ellos podrían hacerlo. Está claro que no estamos hechos de la misma pasta y no querría hacer algo así. Así que por eso he decidido mantenerme al margen y si se ponen en contacto conmigo después de esto, los bloquearé. Para que conste. Ya están bloqueados en todas partes. Pero estoy seguro de que podrían usar números diferentes o cuentas de redes sociales para llegar hasta mí. Mis abuelos también piensan que estoy haciendo lo correcto al mantenerme al margen de esto porque este es un lío que ellos hicieron. Así que ahora tienen que limpiarlo. No tiene sentido esperar nada de mí después de la forma en que me trataron durante tanto tiempo. Actualización 2. Hola. Así que mi padre se puso en contacto conmigo hoy por mensaje de texto. Tal y como esperaba. Han pasado 8 días desde que me visitó por última vez y no hemos hablado desde entonces. Como había dicho. Usó un número diferente que yo no reconocería para llamarme y también contesté la llamada distraídamente. En cuanto cogí la llamada, colgué al oír la voz de mi padre al otro lado. Pero fui un poco lento al bloquearlo. Así que pudo enviarme un mensaje de texto y yo también lo recibí. Me envió un mensaje diciendo que sabía que no quería hablar más de esto. Pero que él y Derrick estaban en serios problemas y que realmente necesitaba que los ayudara porque su empleador les estaba pisando los talones y los amenazaba todos los días con devolver el dinero o presentaría una demanda contra ellos. Me hizo sentir muy culpable. Pero le respondí con un mensaje de texto y le dije que no lo ayudaría y que realmente debería empezar a buscar otras formas de devolver el dinero en lugar de huir del problema. Luego lo bloqueé y espero que entienda a dónde voy. Aunque no lo entienda. Solo espero que haga lo correcto. Odiaría tener un padre en prisión. Actualización 3. Hey. Así que no he vuelto a saber nada de mi padre todavía. Pero mis abuelos me dijeron que se habían puesto en contacto con el amigo de mi madre, el director general, para preguntarle qué planeaba hacer. No nos habíamos puesto en contacto con él antes porque es un hombre ocupado y no queríamos esforzarnos demasiado. Pero necesitábamos saber qué estaba pasando y hablar con mi padre o con Derek ya no era una opción.
Así que mi abuelo habló con él y nos dijo que todavía planeaba presentar una demanda si no recibía el dinero de vuelta en un par de meses. Nos dijo que estaba dispuesto a dejarlo pasar todo por su amistad con mi madre. Pero que no podía perdonar la deuda y, sinceramente, respeté que fuera mucho más indulgente de lo que la mayoría de la gente habría sido en una situación como esta. Incluso se disculpó conmigo y me dijo que sentía que esto me estuviera pasando. Pero yo le dije que no era gran cosa ya que ni siquiera vivo con mi padre y que en cierto modo se lo merece. Así que no sabemos qué va a pasar. Pero creo que mi padre es lo suficientemente inteligente como para saber que realmente debería devolver la cantidad de alguna manera para no terminar en la cárcel. Va a llevar un tiempo. Pero estoy seguro de que lo harán y no tengo nada de qué preocuparme. También tuve una larga conversación con el amigo de mi madre y me dijo que mi madre le había hablado antes de fallecer y le había dicho que si alguna vez quería hacer prácticas en algún sitio para conseguir algo de dinero rápido o quizás si simplemente quería un trabajo en general, su puerta siempre estaría abierta. Así que es bueno saberlo y lo tendré en cuenta en el futuro. Incluso después de que ella se haya ido. Mi madre todavía está cuidándome y eso realmente me hace feliz.